todos mis queridos panas, espero que estén muy bien. En el video de hoy vengo a contarles algo que me sucedió, bueno, mejor dicho le sucedió a mi primo, pero yo lo presencié. Para lograr entender la historia debemos viajar varios años atrás, más precisamente al año 2016. En aquel año mi vida era normal, yo iba a la escuela y me la pasaba jugando con mi mejor amigo Elías. Pero como en la mayoría de las escuelas del mundo, en mi escuela también había una cagada con derecho. Esa maldita cagada nos pasaba golpeando a mi amigo y a mí. Ahí tienen malditos tontos, jajaja son un par de fracasados. Y así eran nuestras vidas mis panas, todos los días esa maldita cagada nos golpeaba o nos hacía bullying. Pero mi vida cambiaría por completo de la noche a la mañana. Un día yo me encontraba en el patio de mi casa con mi amigo, y vienen mis padres y mi papá me dice: Hijo, tu mamá y yo tenemos que hablar contigo, necesitamos darte una noticia. Dime papá, ¿de qué quieren hablar tú y mamá conmigo? Bueno hijo, como tú ya sabes, tu mamá y yo hemos perdido nuestro empleo aquí, y pues tus tíos quieren que nos vayamos a vivir con ellos a Japón, y ahí trabajaremos con ellos en su restaurante familiar. Pero papá, mamá, yo no me quiero ir de aquí. Como ustedes ya saben, mi primo con derecho Iván vive con mis tíos, y él desde que éramos pequeños me golpea. Además aquí tengo mi único amigo Elías, no quiero alejarme de él. Tranquilo hijo, tu primo ya ha cambiado, ya no es el niño con derecho que era antes, ahora tiene 15 años de edad, ya es casi todo un hombre, no te golpeará, y entiendo que extrañarás a Elías, pero debemos irnos porque aquí tu papá y yo no tenemos trabajo. Está bien mamá, entiendo. Entonces luego de varios días nos encontrábamos en el aeropuerto y nos subimos al avión directo a Japón. Luego de varias horas de viaje, ya nos encontrábamos en la casa de mis tíos, ya que nos quedaríamos en la casa de ellos, porque su casa contaba con 2 habitaciones libres. Una habitación sería para mí y la otra sería para mis papás. En fin, mi primo no solo no había cambiado, sino que él era peor que antes. Un día yo estaba ayudando a mis padres en el restaurante de mis tíos y mi mamá me dice: Hijo, llévale este plato a ese señor que está allí sentado. Está bien mamá, ahí voy. Entonces salí directo a llevarle el plato de comida al señor, y cuando iba llegando a donde estaba el señor, mi primo pasa a mi lado y me golpea, haciendo que yo tire todo el plato de comida arriba del señor, y el señor me dice: Hey niño, ¿pero qué haces? Mira lo que hiciste, ensuciaste mi ropa. Perdón señor, fue sin querer. Presta más atención la próxima vez. Jajaja eres un tonto, mis padres correrán a la calle a tus padres y tendrán que volver a su tonta casa. Entonces ahí aparecen mis tíos y mis padres y mi tía dice: Por Dios, ¿qué pasó aquí? Este niño me tiró la comida encima, debe tener más cuidado la próxima vez. Tíos, no fui yo, mi primo me golpeó y por esa razón lancé el plato de comida encima del señor. Bueno, luego hablaremos sobre el tema, mientras tanto vayan a la cocina, a prepararle otro plato de comida al señor, y yo iré a buscar dinero para pagar el daño de la ropa del señor. Entonces mis padres fueron a la cocina y yo salí detrás de ellos y mis tíos también se fueron. Jajaja maldito tonto, primito extrañaba hacerte bullying como en los viejos tiempos, como cuando éramos niños, te haré sufrir como no te lo imaginas. Pero si creen que eso fue todo están equivocados mis panas, mi primo me haría cosas mucho peor. Varios días después yo estaba en el living mirando televisión ya que mis padres y mis tíos nos dijeron que no iríamos al restaurante y que nos quedaríamos solos en casa, cuando de repente viene mi primo y me dice: Hola primito, quiero disculparme contigo por lo del otro día en el restaurante, y quiero decirte que te he preparado una chocolatada para que vayamos juntos a merendar. Gracias primo, agradezco que vengas a disculparte conmigo, tus disculpas son aceptadas. Entonces fui a la cocina y mientras me bebía la chocolatada mi primo me dice: Primo, ¿quieres conocer a Yosu? ¿Gosu? ¿Pero quién es Gosu? ¿Es algún niño con derecho como tú? Jajaja no seas tontito primo, ¿no conoces la leyenda de Yosu de aquí de Japón? Claro que no primo, hace una semana que vivo aquí en Japón, tú ya vives hace 10 años, te viniste a vivir aquí cuando tenías 5 años y ya tienes 15 años, pero ya de una vez cuéntame quién es ese tal Gosu. Bueno primo, Gosu es una leyenda muy famosa de aquí de Japón, dicen que tiene cuerpo de hombre y cabeza de vaca. Yo jamás lo he visto y se dice que solo una persona ha logrado escapar de él, pero esa persona ya murió hace muchos años. Yo no creo en esas cosas primo, solo creo en Dios y su hijo Jesús. Bueno, déjame decirte entonces que a tu chocolatada le puse pipí, jaja adiós tonto. ¿Qué? Esto si no te lo voy a perdonar, te voy a partir la cara.
Entonces yo salí corriendo detrás de mi primo y de lo enojado que iba no me di cuenta que me encontraba corriendo por un bosque y cuando alcancé a mi primo le digo, te tengo maldita cagada con derecho. De repente veo que delante de mi primo aparece un hombre, bueno en realidad parecía ese tal Goku, tenía cuerpo de hombre y cabeza de vaca, mi primo no se movía y tenía sus ojos completamente blancos. Yo muy sorprendido y sin decir nada salí corriendo por busca de ayuda. Rápidamente llegué al restaurante y les conté a mis padres y a mis tíos y salí corriendo y ellos salieron detrás de mí. Cuando llegamos mi primo estaba como pegado a un árbol y con sus ojos completamente blancos y su boca abierta como si hubiera muerto aterrorizado. A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo en lugar de salir corriendo lo hubiera ayudado. Esperen mis panas, si podemos saberlo. De repente veo que delante de mi primo aparece un hombre, bueno en realidad parecía ese tal Goku, tenía cuerpo de hombre y cabeza de vaca, mi primo no se movía y tenía sus ojos completamente blancos. En ese mismo momento supe que era Goku, y se estaba acercando a mi primo, por lo que tomé coraje y decidí acercarme y golpearlo. Lo cual fue una muy mala decisión ya que me dio un golpe y volé, y cuando caí al suelo me desmayé. Cuando desperté estaba en un hospital y ahí estaban mis padres y mi mamá. Me contó que mi primo había muerto poseído por ese tal Goku, según mi mamá el alma de Goku se metió en el cuerpo de mi primo y lo asesinó. Fue algo raro panas, y no sé si realmente creer en esto, ya que es un tanto difícil creer en estas cosas, aunque realmente me sucedió, es algo difícil creer que el alma de un ser pueda apoderarse del cuerpo de otra persona, pero según mis tíos la leyenda es real, solo que Goku aparece cuando tú hablas de él, entonces creo que Goku apareció en el bosque porque mi primo me contó su leyenda, espero que les haya gustado, adiós. Hola a todos mis panas, espero que estén todos muy bien. Vengo a contarle cómo pasé la peor noche de mi vida cuando iba caminando solo por el parque durante la noche. Bueno, todo comenzó un día normal como cualquier otro cuando salí de la secundaria con mi amigo Pepe. Oye amigo, entonces le pediste permiso a tus padres para quedarte en mi casa a dormir el día de hoy. Recuerda que aún no me has ganado ni un solo partido en el FIFA. Sí amigo, ya hablé con ellos, pero no me dieron permiso. ¿Y eso por qué? No me digas que otra vez te negaste a ordenar tu habitación y te castigaron. No amigo, nada de eso, es que el día de hoy vendrán mis abuelos y se quedarán a dormir unos días en la casa y hoy mis padres prepararán una cena especial por su visita ya que hace varios meses no los veíamos. Entiendo amigo, bueno, nos vemos mañana, hasta luego crack. Luego de esa charla con mi amigo, salí volando a mi casa ya que debía ordenar mi habitación para luego tener algunas horas libres para poder jugar FIFA hasta que llegaran mis abuelos. Entonces llegué a mi casa, entré a mi habitación y vi que había mucho por ordenar, mi habitación estaba hecha un chiquero, les juro amigos lo único que faltaba era un par de cerdos, en fin entonces puse manos a la obra y en menos de 5 minutos ordené toda mi habitación. Entonces me puse a jugar FIFA con mi PS3. Ese mismo día por la noche, más precisamente eran como las 8 de la noche y yo me encontraba en el living viendo televisión con mi papá cuando suena el timbre y mi padre fue a ver quién era, luego de varios minutos vuelve mi padre con mis abuelos. Hola mijo, ¿cómo estás? ¿Y cómo te va en los estudios? Tu abuela y yo ya te extrañábamos. Hola abuelos, estoy muy bien y en los estudios me van muy bien gracias a Dios, yo también los extrañaba abuelitos. Entonces viene mi mamá y mi abuelo le dice: Hola hija, tengo mucha hambre, espero que la cena ya esté lista. Hola mamá, hola papá, no papá la cena aún no está lista, faltan unos minutos y ya estará lista, hijo ve a preparar la mesa mientras recibo a tus abuelos y los ayudo a llevar sus cosas a su habitación. Bueno mamá, ya mismo iré a poner la mesa. Luego de varios minutos ya nos encontrábamos todos en la mesa cuando de repente mi papá se dio cuenta de que faltaba algo en la mesa. Esperen, aquí hace falta una coquita. No te preocupes papá, yo iré hasta el almacén que está aquí cruzando el parque. Entonces salí directo al almacén y cuando iba caminando por el parque veo que detrás de un árbol había una mujer y se escuchaba un llanto aterrorizador. En ese momento no sabía qué hacer o cómo reaccionar ya que yo conocía la leyenda de la Llorona, pero en un momento tomé coraje y me puse a pensar de que esa leyenda no era más que una simple tontería, entonces decidí acercarme a esa mujer para preguntarle si se encontraba bien o si necesitaba algo y de repente esa mujer salió detrás del árbol y se acercó a mí y salí corriendo y comenzó a seguirme.
En un momento dejé de correr y miré hacia atrás y venía detrás de mí, a lo que seguí corriendo. Corrí lo más rápido que pude hasta que llegué a una calle, iba corriendo tan rápido que me estrellé contra un policía. Hey chico, ten cuidado, ¿qué haces a esta hora corriendo por la calle? Nada oficial, simplemente iba a comprar una coquita para la cena. Ah bueno, adiós. Ahí me quedé yo sin saber qué hacer, lo único que sabía era que no podía volver porque mi casa quedaba cruzando el parque, y no quería toparme otra vez con esa cosa, pero para mi mala suerte volvió a aparecer y volví a correr. Hasta que llegué a un muelle y esa cosa volvió a aparecer, estaba muy asustado y sin escapatoria, a lo que tomé coraje y le dije: ya deja de seguirme, maldita vieja, estoy muy asustado, esto ya no es gracioso. Esa cosa siguió caminando hacia mí como si no me escuchara, a lo que tomé la sabia decisión de lanzarme del muelle al agua. Rápidamente salí nadando hacia la orilla y me fui rápido a mi casa. Llegué todo mojado pero con la coca al fin, y les conté a mis padres y a mis abuelos lo que me había sucedido, pero ni modo, no me creyeron y me decían que había enloquecido. Gracias a Dios tuve el coraje de lanzarme al agua y por suerte sé nadar, amigos. A veces me pregunto si fue real lo que vi aquella noche en el parque, o qué hubiera pasado si lo que vi solo fue un indigente buscando comida por las calles en la noche. Esperen, si podemos saberlo, los dejo con el final alternativo. Y cuando iba caminando por el parque veo que detrás de un árbol se sentía a una persona llorar, entonces decidí acercarme para ver qué era y de ahí salió un niño llorando, a lo que yo le digo: hey niño, ¿por qué lloras? ¿Y qué haces a esta hora aquí en el parque? Es que vivo en la calle con mis padres y no tenemos nada de dinero, hace 2 días que no comemos. En ese momento sentí una tristeza tremenda, a lo que le dije: mira niño, yo iba directo al almacén a comprar una coca para la cena, pero mejor te daré este dinero para que compres algo para comer tú y tus padres. Muchas gracias, ya mismo iré a comprar algo de comida, para comer algo con mis padres, eres una buena persona. Entonces el niño se fue muy feliz a comprarse algo para comer y yo me volví a mi casa. Al día siguiente por la mañana, me encontraba en mi habitación y me levanté para ir a desayunar. Cuando llegué a la cocina, ahí estaba mi mamá y me dijo: hijo, debes ir hasta el almacén, nos quedamos sin leche. Está bien mamá, ya mismo iré hasta el almacén. Salí rápidamente al almacén y cuando iba caminando por la calle a ese niño nuevamente, pero esta vez estaba con sus padres y se acercaron a mí y el niño dice: papá, mamá, ese es el chico que ayer en la noche me dio su dinero y ahora gracias a él tú tienes un nuevo empleo, papá. ¿Un nuevo empleo gracias a mí? ¿De qué estás hablando? Así es, hoy más temprano mi papá compró un currículum con el dinero que tú me diste y lo entregó en un supermercado y lo tomaron como reponedor. Qué buena noticia niño, me alegro mucho por ti y tu familia. Después de eso ya nunca más volví a ver a esa rara mujer que lloraba en el parque, o quizás todo fue producto de mi imaginación, y solo vi a ese niño aquella noche en el parque. Pero recuerden panas, no anden solos por las noches y ni se les ocurra caminar por un parque solos por la noche, y recuerden dejar su sabroso like en este video. Hola a todos mis panas facheritos, hoy les traigo una de esas historias que a ustedes tanto les gusta. Seguramente ustedes ya lo conocen, ya que esta historia se trata de Chucky. Sí, Chucky el muñeco diabólico. Hoy les traigo la historia de lo que me ocurrió. Bueno, en realidad la historia trata de cómo Chucky asesinó a la cagada de mi primo. Bueno, desgraciadamente mi primo estaba en mi salón, y la mayoría de los niños de la escuela no querían ser mis amigos por culpa de mi primo Ramoncito. Sí, como escucharon, él golpeaba a todos los niños y niñas de mi escuela, pero principalmente golpeaba a mi mejor amigo Freddy. Eres un tonto, te golpeó y ni siquiera tratas de defenderte. En fin, así era siempre, pero cada vez que yo veía que mi primo golpeaba a los demás niños yo me acercaba a hablar con él para que ya no lo haga. Ramoncito, ya no golpees a Freddy. Cawan liste por metiche. Pero eso no era lo peor, mis panas, mi primo siempre le quitaba los juguetes o peluches a los niños y se los destrozaba. A una niña de nuestro salón un día la golpeó y le quitó su peluche y con un encendedor se lo prendió fuego. A otro niño le arrancó la cabeza de su peluche de Among Us y el niño se largó a llorar. Pero eso no era todo. Un día como cualquier otro yo me encontraba en el parque con mi mejor amigo Freddy y viene mi primo, golpea a mi amigo y le quita su autito de Hot Wheels. Niño tonto, ahora lanzaré tu autito de Hot Wheels desde el puente.
Mi primo salió corriendo y nosotros salimos detrás de él, pero no llegamos a tiempo y lanzó el autito de Hot Wheels de Freddy desde un puente. Mi primo era así mis panas facheritos, él odiaba los juguetes y los peluches, por eso siempre los rompía o los quemaba. De hecho sus padres le habían regalado para sus cumpleaños varios peluches y él los quemaba en su estufa. Y ahora presten atención mis panas, porque lo que vendrá a continuación los dejará de boca abierta. Resulta que un día yo me encontraba en mi casa con mis padres y vienen mis tíos con mi primo y mi tía nos dice: Hola familia, mi esposo y yo queríamos invitarlos a ir a un museo en Italia. Lo siento hermana, nos encantaría ir, pero no contamos con mucho dinero en este momento. No hermana, mi esposo y yo ya sacamos los pasajes, así que no se preocupen por eso. Muchas gracias hermana. Bueno, entonces mi esposo, mi hijo y yo estaremos encantados de acompañarlos. Una semana más tarde ya nos encontrábamos en el aeropuerto y luego de algunas horas de espera nos subimos al avión camino a Italia. Cuando llegamos luego de que dejamos todas nuestras cosas en el hotel que nos hospedamos nos fuimos a un museo, estuvimos viendo cuadros, estatuas etc. Luego de salir del museo estábamos volviendo al hotel a comer algo y pasamos por una casa de antigüedades a la que mi tía decidió entrar. Entramos y luego de recorrer varios pasillos de la casa de antigüedades vimos que sobre una silla había un muñeco diabólico o mejor conocido como Chucky. Entonces mi tía le dice a mi tío: Mira cariño, un Chucky, siempre quise un muñeco de esos, me lo voy a comprar. Sí mamá, qué guay ese muñeco. Jajaja, yo mismo me haré cargo de destrozar ese muñeco y luego le echaré las culpas al tonto de mi primo. Luego de una semana ya nos encontrábamos nuevamente en nuestras casas, y yo me encontraba en mi casa cuando viene mi mamá y me dijo que fuera al supermercado. Entonces salí directo al supermercado y pasé por enfrente de la casa de mis tíos, y siento gritos de mi primo a lo que decidí entrar a la casa. Cuando entré me dirigí hacia la habitación de mi primo y me asombré ya que vi a ese muñeco con un cuchillo y mi primo estaba tirado en el suelo súper asustado. Yo estaba ahí y decidí salir corriendo de la casa e ir por ayuda. Cuando llegué a mi casa le conté a mis padres y no me creyeron, pero decidieron ir a ver qué sucedía y cuando llegamos entramos a la casa y vimos que mi primo estaba en el suelo con una puñalada, a lo que mi mamá sacó su celular y decidió llamar a la ambulancia. Tal vez ese muñeco diabólico lo hizo porque mi primo siempre quemaba a los juguetes y muñecos y quizás mi primo quiso quemarlo y por ese motivo Chucky lo asesinó o no lo sé. Me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera ayudado a mi primo en ese momento. Esperen si podemos saberlo. Nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Luego de una semana ya nos encontrábamos nuevamente en nuestras casas, y yo me encontraba en mi casa cuando viene mi mamá y me dijo que fuera al supermercado. Entonces salí directo al supermercado y pasé por enfrente de la casa de mis tíos y siento gritos de mi primo a lo que decidí entrar a la casa. Cuando entré me dirigí hacia la habitación de mi primo y me asombré ya que vi a ese muñeco con un cuchillo y mi primo estaba tirado en el suelo y decidí golpear a Chucky y mi primo se levantó y salió corriendo. Chucky salió detrás de nosotros. Entonces yo salí corriendo y me encerré en el baño, estaba tan asustado que me largué a llorar y no salí del baño. Estuve ahí por varias horas, hasta que de repente entraron al baño mis tíos y mi tío me dice: Sobrino, ¿qué haces aquí en el baño? ¿Y dónde está Ramoncito? No lo sé tío, la última vez lo vi en su habitación, ese muñeco que compró la tía en la tienda de antigüedades intentó matarlo y yo estaba muy asustado y salí corriendo y me encerré en el baño. Entonces mis tíos fueron a la habitación de mi primo, yo fui con ellos y cuando llegamos estaba ahí mi primo con una puñalada y el cuchillo a un lado. Mis tíos se largaron a llorar y mi tío llamó a la ambulancia. What are you, fucking nuts? Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues yo tuve que ir durante mucho tiempo con psicólogos, ya que obviamente todos decían que mi historia era inventada, pero al día de hoy sigo teniendo miedo por las noches. Bueno mis panas, hasta acá la historia, espero que les haya gustado y si fue así, no se olviden dejar su sabroso like. Hola a todos mis panas queridos, la historia que les traigo el día de hoy, estoy muy seguro de que les encantará. Por esa razón antes de comenzar quiero pedirles que dejen su sabrosito like, o Jason vendrá por ustedes. Sí mis panitas, como acaban de escuchar, en el video de hoy les vengo a contar cómo Jason capturó, o mejor dicho asesinó a mi primo con derecho de un machetazo.
Bueno, esto me sucedió hace años atrás, en aquel momento yo vivía con mis padres. Mi papá, que su nombre era José, él trabajaba en una panadería, y mi mamá, que su nombre era Valentina, y trabajaba en un supermercado como reponedora. Mi vida era un tanto estresada y amargada, prácticamente no tenía amigos, solo uno, Flavio, pero no lo veía mucho tiempo, solo nos veíamos en la escuela, ya que yo no solía salir mucho porque siempre me la pasaba triste en mi casa. Para ser más concreto, mi único y mejor amigo era Pelotas, mi gatito. Mi gatito y yo éramos súper amigos, íbamos juntos al parque a jugar a la pelota con mis padres cuando tenían tiempo libre, también mirábamos películas juntos y lo más lindo era que él dormía en mi cama todos los días. Pero como siempre les digo, mis queridos panas, no todo es color de rosa en esta vida y ya les contaré por qué. También debo decirles que por otro lado, a unas calles de mi casa vivían mis tíos Daniel y Ana, ellos estaban muy bien económicamente, mi tío era arquitecto y mi tía era abogada. Cabe aclarar, mis panas, que mi tío era hermano de mi papá y que él se volvió rico ya que conoció a Ana, y los papás de Ana tenían mucho dinero ya que eran empresarios. En fin, mis tíos eran muy buenos, pero como toda historia tiene su lado oscuro, ellos tenían un hijo, Nico, sí, lamentablemente esa cagada es mi primo y es con derecho. Pero bueno, mis panas, es la vida que me tocó, yo no la elegí. Pero acá comienza lo bueno de la historia. Mi tía era muy estricta con el patio de su casa, es decir, a ella le gustaba que todo en su patio estuviera lindo y súper limpio. Y como toda familia que está bien económicamente, mi tía, para que su patio estuviera bien cuidado y en buenas condiciones, ella contrató un jardinero, su nombre era Jason. Mi primo, como toda persona con derecho, era una persona muy soberbia y maltrataba al jardinero y lo humillaba. De hecho, el primer día el jardinero se encontraba regando las plantas y mi primo se acerca a él y le dice: maldito pobre, deja de regar las plantas y ve a hacerme la comida. Niño, yo estoy aquí para hacer el mantenimiento del patio, no soy cocinero, ve a cocinarte tú. Ah, sí, te crees muy listo, le diré a mis padres que te despidan y quedarás de patitas en la calle. Niño, no hagas eso, necesito este trabajo. Pero eso no era todo, un día el jardinero estaba pintando arriba de una escalera y mi primo se acercó a él y le pateó la escalera y lo hizo caer y el jardinero se rompió un brazo. Maldito niño, hiciste que me rompiera un brazo. Entonces, al sentir los gritos del jardinero, mis tíos vinieron y mi tío dijo: ¿pero qué pasó aquí? Su hijo pateó la escalera y hizo que me cayera y me rompí un brazo. Por Dios, ya mismo te irás a tu habitación, Nico, estás castigado por un mes. Sí, me iré a mi habitación, pero juro por Dios que esto no va a quedar así, me voy a vengar de este maldito pobre. Y así era siempre, mis panas, mi primo no se cansaba de humillar al jardinero, pero eso no fue todo, mi primo haría algo aún peor. Resulta que un día yo estaba jugando con mi primo a la pelota, y llegó el jardinero a su casa para podar el cerco con una tijera de podar y mi primo me dice: ahora vengo, tonto, debo hacer algo. Entonces mi primo fue al galpón, y yo salí detrás de mi primo tomó un frasco que contenía ácido, fue a donde estaba el jardinero y le tiró ácido en la cara. Maldito niño asesino, ¿qué has hecho? No puedo ver, me duele, Ahí estaba yo súper asombrado y fui a buscar a mis tíos, pero cuando volvimos Jason ya no estaba ahí. Ya habían pasado varios meses y jamás volvimos a saber de Jason. Entonces un día yo estaba en la casa de mis tíos con mis padres y mi padre me dice: hijo, tu madre y iremos con tus tíos a cenar a un restaurante, en unas 2 horas volvemos. Por cierto, ustedes se quedarán con la niñera de Nico. Bueno papá, vayan tranquilos. Entonces mis padres se fueron con mis tíos, y mi primo y yo nos quedamos ahí con la niñera y mi primo le dice a su niñera: ey, maldita estúpida, voy a la cocina a prepararme algo de comer que muero de hambre. Sí, Nico, enseguida voy, no se enoje, no quiero que me golpee. Entonces ahí estábamos mi primo y yo cuando de repente aparece el jardinero y traía un machete con él y dice: maldito niño, me voy a vengar de ti por todo lo que me has hecho. Entonces salí corriendo a la habitación de mi primo y me oculté dentro de su armario. Luego de unos 30 minutos salí del armario y cuando fui al living vi que mi primo estaba en el suelo con un machetazo en la cara. A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera decidido ayudar a mi primo. Esperen, si podemos saberlo.
Entonces ahí estábamos mi primo y yo cuando de repente aparece el jardinero y traía un machete con él y dice: Maldito niño, me voy a vengar de ti por todo lo que me has hecho. Entonces el jardinero comenzó a acercarse a mi primo y yo salté encima de él y luego salí corriendo y me escondí dentro del armario de mi primo. Ahí estaba yo muy asustado y comencé a sentir pasos y de repente aparece Jason y me dice: Tú ser un niño bueno, tú solo intentabas ayudar a tu primo, pero él ser un niño malo, Jason no te hará daño a ti, adiós. En ese momento sentí tanto miedo que me desmayé de repente. Cuando desperté estaba recostado en el sofá de mi casa y mis padres me contaron que encontraron a mi primo tirado en el suelo de su casa con un machetazo en la cabeza. La verdad, panas, no entiendo por qué mi primo no intentó escapar cuando yo le salté encima a Jason, pero bueno, mi primo siempre lo humillaba y Jason solo se vengó por lo que mi primo le hizo. Por otro lado, jamás he vuelto a ver a Jason. Se recomienda ver esta historia a solo por la noche y con las luces apagadas para un mayor susto. Bueno, esto sucedió unos años atrás, más precisamente por el año 2015. Aquel año fue un año muy difícil tanto para mí como para mi mamá. Resulta que en el mes de mayo de aquel año, mis padres estaban esperando un bebé. Sí, yo iba a tener un hermanito, de hecho mis padres ya habían elegido su nombre y se iba a llamar Emanuel. Todo iba muy bien en mi familia, mi padre trabajaba todo el día para que no nos faltara nada. Cabe aclarar que para este entonces mi mamá estaba de 2 meses de embarazo. En fin, en el mes de mayo mi padre sufrió un accidente automovilístico. Entonces el mismo día que mi padre tuvo el accidente, mi mamá y yo nos encontrábamos en la casa a lo que suena el timbre y fuimos a ver quién era. Cuando llegamos a la puerta ahí se encontraba un oficial y le dice a mi mamá: Hola señora, ¿usted es la esposa de Carlos Rodríguez? Sí, así es, oficial. Carlos es mi esposo. ¿Qué sucedió con él? Debo darle la mala noticia de que su esposo sufrió un accidente automovilístico y se encuentra en el hospital muy grave. Por Dios, eso no puede ser cierto. Ya mismo iré al hospital. Cuando llegamos al hospital nos encontrábamos mi mamá y yo en la sala de espera a lo que viene el doctor y nos dice: Hola señora, lamento darle la mala noticia de que su esposo ha fallecido. Entonces de repente mi madre cae al suelo desmayada, a lo que el doctor fue a buscar a los enfermeros. Durante unos días yo tuve que irme a la casa de mi abuelita para que ella me cuidara, ya que mi madre estaba internada. Luego de varios días yo me encontraba en la casa de mi abuela y volvió mi mamá del hospital y le digo: Hola mamá, ya te extrañaba, gracias a Dios tú y mi hermanito están bien. Yo también te extrañaba, hijo, pero debo darte la mala noticia de que ya no tendrás un hermanito. ¿De qué estás hablando mamá? ¿Por qué dices eso? Sí, hijo, perdí el embarazo por culpa de una hemorragia. El día que me desmayé en el hospital, cuando caí al suelo me golpeé muy fuerte la panza. Y a raíz de eso tanto mi madre como yo la pasamos muy mal, pasábamos tristes y angustiados. Pero sobre todo mi mamá, ella realmente estaba muy mal, cuando cocinaba de la nada se largaba a llorar, cuando yo me encontraba jugando en el patio la veía pasar a mi lado con sus ojos llenos de lágrimas, mientras planchaba la ropa también se largaba a llorar, incluso ya no iba a trabajar. Entonces un día yo fui a hablar con mi mamá: Mamá, entiendo que estemos pasando por un momento muy difícil, pero debemos ser fuertes y seguir adelante con nuestras vidas, tú te la pasas llorando y ya no estás yendo a tu trabajo y ya nos estamos quedando sin dinero. Tranquilo hijo, no te preocupes por eso. Ya he hablado con mi jefe y él me dio 20 días para que no fuera al trabajo, y seguiré cobrando mi sueldo. Entiendo mamá, entonces debemos salir a caminar para distraernos y tomar un poco de aire fresco. Buena idea cariño, de paso iremos hasta el supermercado, debemos hacer las compras para la cena de esta noche. Cuando estábamos en camino al supermercado, pasamos por el parque que siempre solíamos pasar, luego pasamos por un callejón cuando de repente sentimos llorar a un bebé. ¿Qué carajos, mamá? ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché, parece un bebé, y ese llanto viene desde esa volqueta de basura. Acerquémonos. Entonces nos acercamos a esa volqueta y además de basura ahí había un bebé. Mamá, debemos llamar a las autoridades para que ayuden a este pobre bebé. No hijo, él es Emanuel, tu hermanito. Cuando mi mamá me dijo eso inmediatamente me asombré, pero la vi tan feliz, tan alegre, que no quise arruinarle su felicidad, así que simplemente me quedé callado. Entonces mi mamá tomó al niño y nos volvimos a la casa.
Y ahora amigos, ahora sí presten atención porque de aquí en adelante la historia se comienza a poner muy escalofriante. Cuando llegamos a la casa mi mamá me dice: Hijo, prepárate porque el día de mañana por la mañana iremos a comprarle un coche, un biberón, pañales, y todas las cosas que le hagan falta a tu hermanito. Está bien mamá, como tú digas. Al día siguiente volvíamos de comprarle las cosas al bebé y yo noté algo que mi mamá no notó y era que los vecinos nos estaban mirando con una cara un tanto extraña. Pero eso no fue todo, ese día por la noche yo estaba durmiendo en mi habitación y me desperté por la madrugada y noté que el bebé no estaba durmiendo en su cuna, a lo que fui a la habitación de mi mamá a ver si ella estaba con él y mi mamá también estaba durmiendo. Entonces me asusté mucho y desperté a mi mamá para preguntarle sobre el bebé. Mamá, ¿dónde está el bebé? Hijo, tu hermanito está durmiendo en su cuna. No mamá, acabo de despertar para ir al baño y el bebé no estaba en la cuna y vine a tu habitación para ver si tú le estabas dando su biberón pero tampoco está aquí. Eso no puede ser hijo, quizás se robaron a tu hermanito. O quizás vinieron sus padres y se lo llevaron. Eso es imposible hijo, nadie nos vio cuando nos trajimos a tu hermanito. Ya es suficiente mamá, ese bebé no es mi hermanito y tampoco es tu hijo, lo encontramos en un callejón, desde el primer momento ese bebé me dio escalofríos, es un bebé muy extraño. Entonces en ese momento mi mamá entró en razón y me dice: Tiene razón hijo, pero busquemos por toda la casa, debemos encontrar a ese bebé. Entonces fuimos nuevamente a mi habitación y ahí no estaba el bebé, fuimos a la cocina y nada, también fuimos al baño y seguíamos sin encontrarlo, incluso llegamos a ir al patio y tampoco estaba ahí, entonces decidimos ir al living y mi mamá dice: Hijo, es imposible que el bebé no esté en toda la casa, quizás el bebé nunca existió y todo fue producto de nuestra imaginación. Ahora entiendo todo mamá, por eso los vecinos nos miraban raro cuando paseábamos con el coche, quizás el bebé nunca existió y quedamos como unos locos. Tiene razón hijo, el fallecimiento de tu padre y la pérdida de mi embarazo fueron muy fuertes, quizás eso nos afectó y nos hizo ver y creer cosas que nunca existieron. Ay mamá, tengo miedo, vayámonos a la casa de la abuela. Entonces mi madre y yo teníamos tanto miedo que salimos corriendo a la casa de mi abuela. Ese fue todo el video del día de hoy amigos, y recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video, solo deben adivinar la palabra que está escondida en esta sopa de letras. También quiero recordarles que me ayudarían muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita. Sin más nada que decir, pasemos a los saludos.